Hay días en los que uno se siente invisible, no porque no lo vean, sino porque parece que ni Dios está mirando. Días en los que el enemigo prospera, mientras tú, fiel, obediente, sincero, solo recoges lágrimas. ¿Te ha pasado esa injusticia que te sacude por dentro, ese abuso que nadie ve, ese desprecio en casa, ese jefe que te humilla, ese familiar que se burla de tu fe? ¿Dónde está Dios cuando tus enemigos levantan su voz y tú callas? ¿Dónde está Dios cuando tus fuerzas ya no alcanzan y solo queda llorar? Hoy quiero hablarte no como un predicador que te lanza promesas, sino como la voz que el cielo ha puesto frente a ti para recordarte esto. Dios no ha olvidado tu causa. Él no es sordo al clamor del justo, no está ciego ante tu dolor, y lo que hoy parece silencio es solo la respiración contenida de un Dios santo que en su momento perfecto se levantará, y cuando lo haga sus enemigos y los tuyos temblarán. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 7:11. Este no es un mensaje suave, no es una canción de cuna espiritual para calmarte. No, este es un grito del cielo, una palabra con fuego, una trompeta espiritual que declara: en mi ira santa tus enemigos temblarán, no porque tú los enfrentes con tu fuerza, sino porque Dios mismo los verá a los ojos y dirá: con este no te metes más, este es mi ungido, esta es mi hija, basta. Y cuando eso pase, no quedará piedra sobre piedra de lo que te hicieron, pero tú seguirás de pie, sostenido por la mano que nunca tiembla. Tal vez en este momento no ves la justicia. Tal vez todo en ti grita: no es justo, y tienes razón. No lo es. No es justo que alguien te traicione después de que lo ayudaste. No es justo que te despidan por levantar la voz contra lo incorrecto. No es justo que te ignoren solo por tener fe. No es justo que enfermes después de haber cuidado a todos. No es justo que luchen contra ti y nadie luche por ti. Pero escucha bien, lo que hoy no es justo será vengado por el cielo. Mía es la venganza y la recompensa. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32:35. Sí, Dios tiene tiempo, y cuando Él actúa, no lo hace con dudas ni con debilidad. Lo hace con poder, con juicio, con ira santa. ¿Te cuesta creerlo? Entonces déjame llevarte a través de 20 historias reales. No de gente perfecta, sino de almas rotas como tú. Gente que también lloró, esperó y fue defendida por el cielo. Pero antes, respira, cierra tus ojos, piensa en ese enemigo que te ha hecho daño, no para odiarlo, sino para entregarlo. Dile al cielo: Señor, ya no lucho con mi fuerza, hoy descanso en tu justicia, y deja que la presencia de Dios empiece a envolver tu corazón, porque lo que estás a punto de vivir no es un video, es una experiencia de confrontación espiritual, una visita divina.
Una declaración del cielo: en mi ira santa tus enemigos temblarán. Oh Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmos 94:1. Ahora, mientras te preparamos para escuchar las historias que transforman el corazón, quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Quién es tu enemigo hoy? ¿Tiene nombre? ¿Es una persona o una enfermedad? ¿Un sistema que te oprime? ¿Una deuda? ¿Una mentira? Escríbelo en los comentarios. Sí, no tengas miedo. Escribe: mi enemigo es. Vaya, pero sé que Dios me protegerá. Y luego comenta con fe: Señor, en tu ira santa mis enemigos temblarán. Porque esa declaración no es un deseo, es una promesa, una palabra que se activa con fe. A lo largo de las siguientes horas, vas a descubrir que el mismo Dios que levantó a David, protegió a Débora, honró a José y dio voz a María, está de tu lado. No estás solo. Y aunque los enemigos se burlen, hoy, aunque la batalla se vea desigual, recuerda: Dios es tu escudo, tu roca, tu torre fuerte, tu defensa impenetrable. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18:2. Prepárate, porque lo que viene no es suavidad espiritual, es juicio santo, justicia eterna y liberación para los que esperan. Comenta ahora: Dios, protégeme. Señor, en tu ira santa mis enemigos temblarán. Comenzamos. Primera historia: el joven que temblaba ante el gigante y terminó derribándolo con una piedra. Era solo un muchacho, ni armadura, ni estatura, ni experiencia en batalla. Sus hermanos lo menospreciaban. Su rey dudaba de él, su enemigo lo maldecía, y sin embargo, Dios lo eligió. David, el pequeño pastor, el que llegó solo a llevar pan y terminó desafiando al terror de un ejército entero. ¿Te has sentido así alguna vez? Pequeño ante un problema que parece gritarte en la cara. Incapaz frente a una amenaza que viene armada, grande, burlona y cruel. Así era Goliat, un símbolo de todo lo que David no podía vencer por sí solo. Pero escúchame bien: cuando Dios decide que es tiempo de justicia, no importa tu tamaño, importa tu corazón. Y el corazón de David estaba encendido por una llama que tú también puedes encender hoy: la llama del celo santo, de la indignación justa, de la fe que no tolera la burla contra Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, Samuel 17:26. ¿Sabes lo que se siente cuando un enemigo se burla de ti frente a todos? Tu jefe que ridiculiza tu fe en las reuniones. Ese vecino que pone música para molestarte mientras oras. El familiar que se ríe de tu esperanza. La enfermedad que no solo ataca tu cuerpo sino tu dignidad. Eso fue Goliat para David. Una figura pública de humillación. Y sin embargo, David no le respondió con insultos, le respondió con convicción, con certeza, con la furia santa de un Dios vivo detrás de él.
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17, 45. David no ganó con fuerza, ganó con fe, ganó porque Dios se levantó con él y Goliat cayó, rápido, humillado, derribado por una sola piedra, dirigida por la mano del cielo. Puedes ver la escena: un niño con una honda, un gigante con una armadura y el silencio que precede al milagro. Hasta que zas la piedra vuela, el enemigo cae y el campamento entero tiembla. Ese mismo Dios que dirigió la piedra dirige hoy cada palabra de esta oración que está por empezar. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu Goliat? ¿Tiene nombre? ¿Tiene rostro? ¿Tiene poder? Escríbelo ahora. Y luego comenta con fe: yo no peleo solo, Dios peleará por mí. En su ira santa mi gigante caerá. Escucha, amado, no subestimes la batalla en la que estás, pero mucho menos subestimes al Dios que pelea por ti, porque cuando Él actúa, no hay armadura que resista, ni enemigo que permanezca en pie, ni amenaza que no tiemble. Hoy te invito a declarar esta palabra en voz alta: Dios, en tu ira santa, mis enemigos temblarán. De ti, bosque va pretendenda. Y si hoy estás enfrentando una injusticia real, una demanda falsa, una acusación injusta, una persecución espiritual o emocional, esta historia es para ti. No necesitas espada, necesitas presencia, la presencia de Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. David no venció porque era valiente, venció porque sabía quién lo respaldaba. Tú también puedes saberlo hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hazlo ahora. Declara la victoria. Escribe su nombre. Escríbelo y ponlo bajo la luz de Dios. Dilo: Señor, este es mi Goliat, y tú lo vas a derribar. Y luego comenta con fe: en tu ira santa mis enemigos temblarán, porque no estás solo, Dios está contigo, y lo que hoy parece imposible será testimonio. Ahora respira y prepárate para la siguiente historia, porque si David derribó a Goliat, tú también puedes ver caer lo que te atormenta. Segunda historia: la mujer que no tenía ejército, pero tenía la voz de Dios. En un tiempo en que las mujeres no tenían voz, ella fue la voz de Dios. En una era de cobardía masculina, ella fue valentía divina. Y en un campo de batalla dominado por el miedo, ella fue el estruendo del cielo que dijo: ¡levántate! Débora no tenía espada, no tenía corona, no tenía ejército, pero tenía algo que transforma lo débil en poderoso: la autoridad profética de Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa. Jueces 4:4. ¿Te han dicho alguna vez que no puedes porque eres mujer, porque ya tienes cierta edad, porque no estudiaste lo suficiente, porque no tienes los recursos? Débora también escuchó esas voces, pero no les respondió con argumentos.
Les respondió con acción, con obediencia, con fuego. El enemigo era Sísara, un comandante brutal, con 900 carros de hierro, un símbolo de opresión, de miedo, de poder injusto. Israel temblaba. Los hombres estaban paralizados. Las aldeas estaban vacías por temor. Y en medio de ese silencio cobarde, se levantó ella y dijo: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Jueces 5:7. ¿Lo sientes? Es el rugido de una mujer que ya no aguanta más el abuso, que se cansa del silencio, que se pone de pie no por odio, sino por destino. Débora no solo juzgaba con sabiduría, también activó la fe de los que estaban dormidos. Fue a buscar a Barak, lo confrontó, lo retó, y él, aun siendo general, dijo: si tú vas conmigo, iré. ¿Por qué? Porque cuando una persona camina con Dios, su presencia sacude el miedo ajeno. Ahora yo te pregunto a ti: ¿te has sentido olvidado en medio de la batalla? ¿Te han hecho sentir que tu voz no vale? ¿Te has callado por miedo? Hoy el cielo te dice: levántate, yo iré contigo. En mi ira santa tus enemigos temblarán, mas el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Tienes una situación que requiere valentía. Te enfrentas a una injusticia legal, violencia familiar, silencio en tu casa. Comenta con fe: Señor, despiértame como a Débora. En tu ira santa mis enemigos temblarán. Hay muchas Déboras en este momento viéndonos, mujeres que han sido madres espirituales, abuelas orantes, hijas fuertes, mujeres que han callado mucho tiempo, pero el cielo hoy dices: no más, es tu momento. El enemigo no retrocederá por tu fuerza, retrocederá por la gloria que carga tu obediencia. ¿Y sabes cómo terminó esa historia? Sísara el poderoso huyó a pie, suplicó refugio y fue derrotado por otra mujer, Jael, con una estaca, con decisión, con juicio. Dos mujeres sin armas militares derrotaron al terror de una nación, porque donde hay fe, hay fuego, y donde hay fuego, el enemigo tiembla, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Salmos 18:27. Hoy quiero preguntarte: ¿qué enemigo ha intentado callarte? Escríbelo y luego comenta: Dios me dará voz, y en su ira santa mi enemigo temblará. Prepárate. No hay ejército que resista a un alma rendida al cielo, y tú hoy estás siendo activado. Tercera historia: el sacerdote que escondió un rey para preservar la promesa. Cuando todos se inclinaron ante el miedo, él se mantuvo firme. Cuando la sangre real fue perseguida para ser exterminada, él decidió esconder, no por cobardía, sino por estrategia divina. Su nombre fue Joiada, y su misión no fue pelear con espadas, sino guardar la promesa que aún era un niño. La reina Atalía, llena de odio y ambición, había usurpado el trono. Mató a toda la descendencia real con un solo objetivo:
que nadie más gobernara que ella. Era una masacre, una cacería contra todo lo que representaba el plan de Dios. Y allí, en medio de ese caos, cuando nadie tenía el valor de intervenir, Joiada tomó al pequeño Joás y lo escondió en la casa de Dios. Mas Josaba, hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo hurtó de entre los hijos del rey, a los cuales mataban, y lo guardó. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. 2 Reyes 11, 2 o 3. 6 años. 6 años de esconder un futuro. 6 años de proteger un destino. 6 años de fe silenciosa. ¿Alguna vez has sentido que tu promesa está escondida, que tu oración no ha sido respondida, solo guardada, que lo que Dios te prometió parece estar atrapado en una habitación sin ventanas? A veces Dios esconde lo que más ama, no para negártelo, sino para protegerlo. Joiada no solo escondió a Joás, lo preparó, lo cubrió, esperó el momento exacto, y cuando el cielo dijo, ahora salió del templo con un grito, ¡viva el rey! Y los enemigos temblaron, y sacando al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo hicieron rey. Y aclamaron, ¡viva el rey! 2 Reyes 11, 2. Atalía gritó, traición. Pero no era traición, era justicia. Era restauración, era el juicio de un Dios que en su ira santa derriba a los usurpadores y restablece su voluntad. Tú también estás guardando algo que el mundo quiere destruir. Un hijo que parece perdido, un sueño que no has contado a nadie, una fe que late en silencio. Dios ve eso y te dice hoy, sigue escondiendo lo sagrado. Yo lo levantaré cuando el tiempo sea perfecto. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 17, 8. Comenta ahora con fe. Señor, protege lo que sembraste en mí. En tu ira santa mis enemigos temblarán. Y si estás esperando justicia, si tus enemigos se burlan porque aún no ven tu promesa cumplida, recuerda, Dios no exhibe promesas inmaduras. Dios guarda lo que va a sorprender. Cuando Joás salió del templo, el pueblo se volvió a Dios. El templo fue restaurado y el linaje de David continuó. Todo gracias a un sacerdote anónimo que creyó más en el plan de Dios que en el terror de los hombres. Hoy tal vez no eres un guerrero, tal vez no hablas fuerte, no estás en redes sociales, no haces milagros, pero estás guardando algo en oración. Estás protegiendo un propósito y eso basta para que el cielo te rodee. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra he esperado. Salmos 119, 114. No lo olvides, el Dios que protege lo escondido, también lo exalta, y cuando lo haga, tus enemigos no tendrán argumentos, solo temor. Comenta con fe, mi promesa no está muerta, está escondida en Dios. En su ira santa, mis enemigos temblarán. Prepárate, la próxima historia es sobre un rey que se alió con el mal y perdió el respaldo del cielo.
Cuarta historia: Ahab, el que ignoró la voz de Dios y cayó en su propia trampa. No todos los enemigos vienen desde afuera. Algunos llevan corona, hablan de parte de Dios, tienen apariencia de autoridad, pero su corazón ya está en alianza con la oscuridad. Así fue Acab, un rey de Israel, poderoso e influyente, pero débil ante la manipulación y arrogante ante la verdad. Acab no caminaba solo, tenía a Jezabel a su lado, una mujer astuta, cruel, idólatra. Con ella, el corazón de Acab se contaminó, y aunque Dios le habló una y otra vez, él eligió cerrar los oídos, y no hubo otro como Acab que se vendiese para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Primero Reyes 21:25. Dios le envió profetas, le dio advertencias, le mostró señales, pero Acab solo oía lo que quería escuchar. ¿Te ha pasado? ¿Has estado cerca de personas que fingen ser justas, pero destruyen a otros en secreto? ¿Has visto líderes que persiguen a los justos y protegen a los impíos? ¿Has sido tú la víctima de sus decisiones injustas? Acab representa a los que oprimen usando poder religioso, los que matan la verdad para mantener su reputación, los que se alían con el mal para conservar una posición. Pero escucha esto, Dios no se burla, y aunque parezca que prosperan, llega el día de la confrontación. Acab quiso ir a la guerra, pero antes consultó a profetas. Más de 400 le dijeron lo que quería oír: sube y vencerás. Pero Micaías, el verdadero profeta, dijo: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Primero Reyes 22:17. Y añadió: si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Sabes qué hizo Acab? Lo metió preso y fue a la guerra, disfrazado, pensando que podía engañar incluso al juicio. Pero una flecha lanzada al azar lo hirió mortalmente, porque cuando Dios determina justicia, ni la armadura ni el disfraz salvan. Tú también has sido perseguido por alguien que parece justo, pero actúa como enemigo. Has sufrido por decisiones de autoridades injustas. Dios te dice: yo vi todo, y en mi ira santa sus obras no quedarán impunes. Oh Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmos 94:1. Escríbelo ahora. Comenta: Señor, revela la verdad donde ha habido mentira. En tu ira santa mis enemigos temblarán. Y si has sido herido por falsos líderes, por jefes que usan su poder para destruir, por familiares que manipulan con religiosidad, recuerda, Dios no está del lado del que más grita, sino del que más obedece. No tengas miedo, ni te amargues. Dios no te pondrá a la altura del que te persigue. Te elevará sobre él con paz, con restauración, con honra verdadera. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Comenta con fe: mi Dios no se callará ante la injusticia. En su ira santa mis enemigos temblarán. Prepárate,
La siguiente historia no es sobre un rey, sino sobre una mujer despreciada que fue honrada por el cielo delante de todos. Quinta historia, Mical, la que se burló de la adoración y perdió su herencia. David danzaba, con fuerza, con libertad, con todo su corazón. No le importaban los vestidos reales ni los protocolos del palacio. Había recuperado el arca del pacto. La presencia de Dios volvía a Israel y su alma no podía hacer otra cosa que adorar. Pero no todos entendieron. Desde una ventana alguien lo observaba con desprecio. Su propia esposa Mical, hija de Saúl. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6:16. No dijo nada en público, no gritó, no interrumpió la celebración, pero en su corazón juzgó. Y después, cuando David volvió a casa, ella le reclamó: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas. ¿Cómo se descubre sin decoro cualquiera?» 2 Samuel 6:20. Ella lo acusó de indecente, de ridículo, de perder la dignidad. Pero David respondió con una frase que sigue retumbando siglos después: «Delante de Jehová quien me eligió, delante de él danzaré y aún me haré más vil». 2 Samuel 6:21-22. ¿Sabes lo que vino después? Silencio. No se oye más a Mical. No hay redención. No hay reconocimiento. Solo una frase que cierra su historia. Y Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6:23. Mical representa al enemigo silencioso, el que no actúa con violencia, sino con burla, el que te critica por amar a Dios, el que te ridiculiza por adorar, por llorar en la iglesia, por levantar tus manos, por ser demasiado espiritual. ¿Has enfrentado eso? Alguien que te dice que exageras, que no hace falta orar tanto, que no vale la pena confiar tanto en Dios. Te han dicho que estás loco por hablar con Dios en medio de una crisis. Dios lo ve y lo honra, porque lo que Mical juzgó, el cielo lo celebró. Lo que Mical despreció fue lo que elevó a David aún más. Hoy te digo con certeza, no dejes que el desprecio de un corazón frío apague tu fuego. Adora más fuerte, canta con más pasión, ora con más convicción, porque tu alabanza es tu arma, y lo que otros se burlan es lo que Dios usa para pelear por ti. Mas tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3. Comenta ahora con fe: no me avergüenzo de adorar a mi Dios. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y si te has sentido juzgado, despreciado por tu fe, si alguien cercano te ha cerrado las puertas del corazón por seguir a Dios, suelta ese dolor y entrégaselo al cielo. Dios es justo, y en su tiempo hará temblar al orgullo y levantará a los adoradores. No temas, el juicio no es tuyo. La honra tampoco viene del hombre, viene del cielo. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
Santiago 4:10. Comenta con valentía, aunque me juzguen yo adoraré. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y ahora prepárate, porque la próxima historia es aún más dolorosa. Una mujer atrapada en su pecado, pero que fue defendida por el único que podía juzgarla. Sexta historia. La mujer sorprendida en adulterio y salvada por la compasión divina. Fue arrastrada, no invitada, no escuchada, solo usada como instrumento de escándalo. Su rostro lleno de polvo, su vestido arrugado, sus ojos rojos de miedo. Los fariseos la arrojaron frente a Jesús como si fuera una cosa, un error, una piedra más para lanzar. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Juan 8:4-5? No venían por justicia, venían por sangre, y en medio una mujer sin nombre, sin defensa, sin salida. ¿Alguna vez has estado así, con tu error expuesto, con tu vergüenza pública, con todos señalando y nadie escuchando tu corazón? Jesús no respondió de inmediato. Se agachó y escribió en el suelo. ¿Qué escribía? Nadie sabe. Tal vez la fecha de su perdón, tal vez los nombres de sus acusadores, tal vez la palabra gracia. Y luego se levantó y dijo con voz firme, Santa Eterna, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Silencio. Uno a uno se fueron, desde los más viejos hasta los jóvenes, porque ante la luz de la verdad, toda piedra cae al suelo. ¿Sabes lo más hermoso? Jesús no se quedó de pie como juez. Se inclinó con ella, a su altura, al nivel del dolor, y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Juan 8:10. Ella dijo, ninguno, Señor. Y él respondió con lo que todo corazón roto desea oír, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Has sido acusado, has fallado, has sentido que no mereces misericordia. El cielo no ignora el pecado, pero tampoco ignora el arrepentimiento sincero. Y cuando hay un corazón quebrantado, la ira de los hombres no alcanza. La misericordia de Dios llega primero. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13 comenta ahora, no soy perfecto, pero soy perdonado. En su ira santa mis acusadores temblarán. ¿Sabes qué enemigo tembló ese día? El religioso que juzga sin amar, el hipócrita que condena sin mirar su propio corazón. El sistema que mata el alma sin escuchar su historia. Ese enemigo también existe hoy, y muchos lo han sentido en iglesias frías, en familias que no perdonan, en sociedades que solo señalan. Pero Dios hoy se inclina y te escribe una nueva historia en el polvo. Decláralo con fe. Jesús me defiende cuando todos me acusan. En su ira santa mis enemigos temblarán.
y prepárate para la próxima historia, porque el siguiente enemigo no es un hombre, es una maldición, un rey llamado a bendecir que intentó maldecir a Israel y fue avergonzado por la voz de un ángel. Séptima historia, Balaam el que quiso maldecir, pero terminó profetizando bendición. Balaam no era israelita, pero conocía lo sobrenatural, sabía hablar con espíritus y por eso Balac, el rey enemigo de Israel, lo contrató. Ven, le dijo, maldice a este pueblo, me están estorbando, son demasiados, están creciendo. Y Balaam aceptó, por codicia, por temor, por poder, pero algo pasó en el camino. Y bueno, Dios se le apareció, le advirtió, le dijo, no vayas, y si vas, no digas más que lo que yo te diga. Y vino Dios a Balaam y le dijo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Números 22:12. Pero Balaam insistió, y Dios lo dejó ir, pero envió un ángel en el camino, invisible para Balaam, visible para su burra, sí, una burra, un animal que pudo ver lo que el profeta no veía. ¿Sabes lo que eso significa? A veces nuestros enemigos caminan hacia nosotros sin saber que hay un ángel en su camino, un obstáculo, un muro celestial, una advertencia espiritual, porque cuando tú caminas con Dios, ni el brujo, ni el político, ni el que te odia pueden tocarte. Balaam fue a 3 lugares diferentes. Desde cada uno intentó maldecir a Israel, y desde cada uno Dios le torció la lengua. Lo que salía no era maldición, era bendición. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo execraré al que Jehová no ha execrado? Números 23:8. Sientes que alguien está hablando contra ti a tus espaldas. Hay rumores, envidia, planes ocultos, chismes, mentiras. Te han deseado mal, te han querido hundir. Escucha bien, la bendición que Dios ha declarado sobre ti no puede ser borrada por ninguna boca humana, y cada intento del enemigo de dañarte Dios lo revertirá en una declaración pública de gloria. Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Deuteronomio 23:5. Comenta con fe: ninguna maldición prosperará contra mí. En su ira santa mis enemigos temblarán. ¿Sabes lo más irónico? Balac, el rey enemigo, terminó enojado con Balaam. Lo contrató para dañar, pero Dios usó su boca para exaltar. Así hará Dios contigo. El lugar donde planearon tu caída será el lugar donde verán tu ascenso. La mesa donde hablaron mal de ti será la mesa donde verán tu honra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmos 23:5. Comenta ahora: Señor, convierte toda maldición en bendición. En tu ira santa mis enemigos temblarán. Y prepárate, porque el próximo enemigo no vino con odio sino con prejuicio, y fue Jesús mismo quien lo confrontó
con una palabra que transformó su incredulidad. Octava historia: Natanael, el que dudó de Nazaret y fue sorprendido por la gloria de Dios. Era sincero, pero también escéptico. Un hombre recto, pero encerrado en sus propias ideas. Natanael representa a todos los que alguna vez pensaron: de ahí no puede salir nada bueno. Felipe le dijo: hemos hallado al que Moisés y los profetas anunciaron, Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael respondió con una pregunta cargada de prejuicio: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46. ¿Te suena familiar? ¿Has sido subestimado por tu origen? ¿Te han dicho que de tu familia, de tu barrio, de tu país, no puede salir alguien usado por Dios? Natanael no era un enemigo de Jesús, pero sí un obstáculo, un corazón cerrado, una mente atada a lo establecido, y aún así, Jesús lo llamó, no para reprenderlo, sino para desarmarlo con amor. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Jesús lo miró y lo conoció. Y Natanael, sorprendido, preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió con una frase que transformó su vida: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Juan 1:48. ¿Sabes lo que eso significa? Antes de que dudes, Dios ya te está mirando. Antes de que creas, Dios ya te está llamando. Antes de que hables, Él ya ha visto tu corazón. Muchos enemigos no vienen con espadas, sino con palabras que cierran puertas, con miradas que limitan, con frases como: tú no sirves, eso no es para ti, de ahí vas a salir tú no eres nadie. Pero cuando Jesús se presenta, todo lo que era duda se convierte en revelación. Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Has sido víctima del prejuicio. Te han cerrado puertas por tu apellido, tu pasado, tu país. Dios no llama por currículum, Dios llama por propósito. Y cuando Él te ve todo lo que otros no creen de ti, Él ya lo ha preparado. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Comenta con fe: Dios me vio antes de que los hombres me valoraran. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y si tú mismo has dudado de ti, si alguna vez pensaste que Dios no podía usarte por lo que eres, de dónde vienes o lo que te dijeron, hoy el cielo te responde: yo te vi debajo de la higuera, y lo mejor apenas empieza. Comenta ahora: aunque me subestimen, Dios me ve. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y ahora prepárate, porque la siguiente historia es de un hombre que caminó en silencio. Fue justo, pero ignorado, y su obediencia silenciosa cambió el mundo entero. Novena historia: José el carpintero que protegió al Salvador cuando nadie entendía su propósito. No hay discursos de él en la Biblia. No hay salmos, ni cartas, ni visiones espectaculares. Solo obediencia. José, el esposo de María, el hombre que protegió al Salvador antes de que el mundo supiera quién era. Él no caminó con multitudes, no predicó a las naciones, no hizo milagros.
pero su sí cambió la historia del cielo en la tierra. Cuando María le dijo que estaba embarazada por el Espíritu Santo, él no entendió. Nadie entendía. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pero aún sin comprender su corazón, no fue de juicio, sino de compasión. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. ¿Has estado ahí alguna vez? En ese lugar donde te piden fe, pero todo dentro de ti clama lógica. Has amado a alguien y no sabías si seguir o soltar. Te han puesto entre la vergüenza social y el llamado divino. A José se le apareció un ángel en sueños y le dijo: no temas recibir a María, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y él despertó y no cuestionó, no esperó otra confirmación, no pidió señales, solo obedeció e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mateo 1:24. A partir de allí, su vida fue un sacrificio constante. Viajó a Belén con María embarazada. No encontró posada. Recibió al Hijo de Dios en un establo. Escapó a Egipto huyendo de Herodes. Vivió en tierra extranjera como refugiado. Regresó a Nazaret sin gloria, pero con fidelidad. José fue el escudo humano de la promesa eterna. Te has sentido invisible en medio del plan de Dios. Has obedecido sin ser reconocido. Has protegido algo sagrado sin recibir aplausos. Dios lo ve, y aunque el mundo no recuerde tus palabras, el cielo no olvida tus actos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Hebreos 6:10. Comenta ahora con fe: aunque nadie me vea, Dios honra mi obediencia. En su ira santa mis enemigos temblarán. Muchos de ustedes están criando hijos que aún no entienden su propósito. Están sosteniendo matrimonios en secreto. Están protegiendo sueños que otros no valoran. Y Dios hoy te dice: yo vi cuando dijiste sí en silencio, y yo te guardo, y yo te recompensaré. Comenta con valentía: mi obediencia en secreto será mi honra en lo alto. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y ahora prepárate, porque el próximo personaje no nació en el palacio, tampoco se hizo escuchar por el pueblo, pero desde niño oyó la voz de Dios cuando los demás dormían. 10ª historia: Samuel, el niño que aprendió a escuchar en un mundo que ya no quería oír. Era pequeño, inexperto, sin linaje profético, pero tenía algo que Dios anhela en todos nosotros: un corazón dispuesto a escuchar. Samuel fue entregado por su madre Ana al templo, no por obligación sino por promesa. Un niño esperado por años y luego consagrado con lágrimas. Él no entendía mucho, solo sabía que estaba sirviendo cerca del arca, cerca del lugar santo, cerca de lo invisible. Una noche, cuando todo estaba en silencio, cuando incluso el sacerdote Elí dormía, una voz rompió la quietud. Samuel. El niño se levantó, corrió a Elí,
Pensó que era él quien lo llamaba, pero no, era Dios. 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Elí, con años de experiencia, pero oídos apagados, entendió: si te llamare de nuevo dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Y así lo hizo Samuel, y esa noche comenzó el destino. ¿Sabes lo que eso significa? Dios aún habla y no busca grandes títulos, sino corazones atentos. Tú también has sentido ese llamado suave en la noche, una inquietud, una voz que no viene del hombre. Sientes que el mundo duerme espiritualmente, pero algo en ti está despertando. Tal vez no entiendes aún lo que pasa, tal vez no tienes las palabras, pero hoy el cielo te dice: estoy hablándote. Escucha, presta atención. Estoy revelándote lo que otros no quieren ver. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Samuel escuchó y fue confirmado como profeta, el primero en mucho tiempo. Y desde allí, Dios lo usó para ungir reyes, confrontar sacerdotes y anunciar el futuro de una nación. Todo porque no se durmió cuando el cielo hablaba. Comenta ahora con fe: estoy listo para escuchar a Dios. En su ira santa mis enemigos temblarán. Tienes un hijo pequeño que busca a Dios, un adolescente que pregunta por la Biblia. Tú mismo estás sintiendo un llamado que no entiendes. No lo ignores, no lo silencies, no lo reprimas. Ese susurro puede ser el principio de tu propósito. Y si estás en medio de una casa que no escucha, si estás rodeado de gente que ha perdido la sensibilidad espiritual, tú puedes ser como Samuel, aún en el templo seco, aún entre líderes dormidos. Dios puede hablar y tú puedes responder: habla, Señor, que tu siervo oye. Comenta con valentía: aunque nadie escuche, yo responderé a Dios. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y ahora prepárate, porque el siguiente personaje no fue un profeta ni un rey. Fue un sacerdote fiel, que lo perdió todo y aún así encontró refugio en la misericordia. 11ª historia. Abiatar, el sacerdote que huyó con el arca cuando la sangre manchó el altar. El templo sangraba, los sacerdotes eran asesinados, los hombres de Dios perseguidos, y el rey Saúl, en su delirio de poder, había ordenado una masacre contra los siervos del Altísimo. Entre los cuerpos caídos de los sacerdotes de Nob, un solo hombre escapó con vida: Abiatar, el hijo de Ahimelech, el único sobreviviente, el que tomó el efod, lo que quedaba del altar, y huyó. Y uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. 1 Samuel 22:20. ¿Te has sentido así alguna vez, huyendo del lugar donde serviste, perseguido por aquellos que debían protegerte, corriendo con lo poco que queda de tu fe, atrapado entre la lealtad y la pérdida? Abiatar no huyó por cobardía,
Huyó con el único objetivo salvar lo santo. El efod, la prenda sacerdotal para consultar a Dios, era el símbolo de una generación que aún deseaba dirección divina. Él no sabía lo que vendría. Solo sabía que debía unirse a David, el ungido perseguido, el rey escondido, el corazón conforme a Dios. Y durante años, Abiatar sirvió fielmente a su lado, a través del exilio, las batallas, el desierto. Allí estaba él con su efod, con su carga sagrada. ¿Sabes lo que eso representa? Que Dios aún guarda una línea sacerdotal en medio de la persecución. Tú también estás huyendo con lo que queda, tu fe herida, tu oración frágil, tus promesas en ruinas. Dios no te ha desechado. Él sabe que aún tienes el efod, aún buscas su rostro, aún eres un sacerdote fiel, aunque sangres por dentro. Sacerdotes vuestros seréis del Señor, ministros de nuestro Dios seréis. Isaías 61:6. Comenta ahora con fe: aunque corra, llevaré mi fe conmigo. En su ira santa mis enemigos temblarán. Pero la historia de Abiatar no termina allí. Con los años, cuando David muere, Abiatar comete un error. Apoya a Adonías en lugar de a Salomón. Y aunque no muere, pierde su posición. Es destituido, es exiliado. Un castigo tal vez, pero también una lección. Servir fielmente no exime del discernimiento, y el corazón del siervo debe permanecer alineado a la voluntad divina, no a la tradición humana. Te has equivocado en el camino. Has sido leal a quien luego fue traidor. Has apoyado a quien no era parte del plan de Dios. Dios lo ve y no siempre mata. A veces corrige con exilio, con silencio, con puertas cerradas. Pero incluso allí, Él sigue siendo fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Comenta ahora: aunque me equivoqué, sigo siendo de Dios. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y prepárate, porque la siguiente historia es de un pacto entre almas. Una amistad que desafió al sistema. Un amor que protegió, aunque costara la corona. 12ª historia. Jonatán el príncipe, que prefirió salvar al ungido antes que heredar el trono. Pudo haber sido rey. Tenía el linaje, el respeto, la espada, pero eligió algo más valioso que el poder: la obediencia a Dios y la amistad con su ungido. Jonatán era hijo de Saúl, heredero legítimo del trono de Israel, pero no fue ciego ante la presencia del cielo. Él vio algo en David, algo que su propio padre no quiso ver: el favor de Dios, el perfume de lo escogido, la gracia que no se puede imitar. Cuando David mató a Goliat, el pueblo lo amó, las mujeres cantaban y Saúl lo envidiaba. Pero Jonatán se le unió en alma, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. Has amado a alguien a quien todos temen.
Has sido fiel a un propósito, aunque eso signifique perder posición, título, herencia. Jonatán es el ejemplo de una lealtad que no se compra, de un corazón que reconoce al verdadero rey, aunque no lleve corona. Mientras su padre perseguía a David, Jonatán lo protegía, le advertía, lloraba por él, y en un encuentro lleno de lágrimas hicieron un pacto eterno. Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. 1 Samuel 20:42. ¿Sabes lo que eso significa? Que la lealtad verdadera trasciende la sangre, el poder y el tiempo. Sí. Jonatán murió en batalla junto a su padre. No vio a David reinar, pero años después, David buscó a alguien de la casa de Jonatán y halló a Mefiboset, su hijo lisiado, y por amor a Jonatán lo restauró. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. 9:7. Has sido fiel sin recompensa, has sembrado sin cosechar aún. Dios lo vio, y en su tiempo tu descendencia será honrada, tu nombre será recordado, tu pacto será sostenido. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmos 92:12. De ti, Barankaki, sí. Comenta ahora con fe: prefiero la presencia de Dios que cualquier corona. En su ira santa mis enemigos temblarán. Muchos están peleando por tronos que no les corresponden, pero los escogidos pelean por propósitos eternos. Y aunque mueran sin ver la gloria, Dios se encargará de honrar su pacto. Comenta con valor: mi lealtad está con lo ungido por Dios. En su ira santa mis enemigos temblarán. Y ahora prepárate, porque la próxima historia es de un enemigo inesperado. Uno que cargaba armadura, pero también fe. Un soldado romano que reconoció el poder de Cristo y lo asombró con su humildad. 13ª historia. El centurión de Capernaum, el soldado que entendía autoridad y provocó sanidad. No era judío, no conocía el templo, ni los salmos, ni los rituales, pero conocía algo que hasta los religiosos habían olvidado: la autoridad espiritual y la humildad verdadera. Este centurión no se acercó a Jesús con arrogancia, no usó su rango militar ni su poder romano, se acercó con un ruego: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Y cuando Jesús le dijo: iré y le sanaré, él respondió con algo que detuvo el cielo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Puedes sentir ese momento. Un soldado endurecido por la guerra rompe su coraza para suplicar por su siervo enfermo, no por su hijo, no por él mismo, sino por alguien que servía en su casa, y lo hace con humildad, con fe, con respeto. Jesús quedó maravillado, sí, maravillado. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo
8:10. Di bakamani. Tú también has intercedido por alguien que sufre, te has sentido indigno de acercarte a Dios, pero lo hiciste por amor. Has dicho, Señor, no soy digno, pero di la palabra. Esa fe hace temblar los cielos y también hace temblar a tus enemigos. Porque cuando el enemigo quiere destruir tu hogar, tu salud, tu economía, tu paz, y tú te levantas con fe para decir, solo di la palabra, Dios responde. Y Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Comenta ahora con fe, no soy digno, pero creo en tu palabra. En tu ira santa mis enemigos temblarán. Hoy tal vez no tienes títulos, tal vez no sabes muchas oraciones, pero si tienes fe, el cielo se moverá por ti. Y si hay alguien que amas sufriendo, alguien lejos de ti, enfermo, atado, deprimido, comenta su nombre, escríbelo y declara, Jesús, solo di la palabra y será sanado. En tu ira santa mis enemigos temblarán. La próxima historia nos lleva al principio del martirio, a un hombre lleno del Espíritu Santo que vio los cielos abiertos mientras sus enemigos lo apedreaban. 14ª historia, Esteban, el primero en morir por la fe y el primero en ver a Jesús de pie. Tenía rostro de ángel, no porque fuera inocente, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban fue el primero en morir por proclamar la verdad, el primero en enfrentar la furia del sistema religioso con el fuego del cielo en los ojos. Era diácono, servía mesas, amaba a los pobres, pero también hablaba con poder, predicaba con tal sabiduría que los fariseos no podían refutarlo. Y como no podían silenciarlo con argumentos, decidieron matarlo con piedras. Lo arrastraron ante el concilio, le levantaron falsos testimonios y lo acusaron de blasfemia. Pero Esteban no se defendió, no lloró, no rogó, habló con fuego. Y mientras lo apedreaban, levantó la vista y vio lo que pocos han visto a Jesús de pie. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. ¿Sabes lo que eso significa? Jesús, que en todas partes es mostrado sentado a la diestra del Padre, se puso de pie para recibir a Esteban. De pie en honor, en reconocimiento, en respaldo. Tú también estás siendo atacado por decir la verdad. Te están señalando por vivir limpio. Te han querido silenciar con mentiras. No estás solo. Y si el mundo no se levanta por ti, el cielo sí. Jesús se pone de pie por los que lo defienden con su vida. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11, 12. Comenta ahora con fe, no me avergüenzo del Evangelio. En su ira santa mis enemigos temblarán. Esteban murió, pero no con odio, con una oración en los labios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Hechos 7:60. ¿Y sabes quién estaba allí? Un joven llamado Saulo, que luego se convertiría en Pablo. El testimonio de Esteban fue semilla para el mayor apóstol de todos los tiempos. Tú también estás sembrando aunque te cueste. Tú también estás predicando aunque no te escuchen. Tú también estás siendo piedra viva en medio de las piedras que te lanzan, y el cielo lo ve, y Jesús se está poniendo de pie por ti. Comenta con valor: si me persiguen, Jesús me defenderá. En su ira santa mis enemigos temblarán. Anda. Hasta aquí las 20 historias, todas distintas, pero unidas por un mismo hilo. Dios pelea por los suyos. Dios honra a los fieles. Dios juzga con justicia. Y en su ira santa, los enemigos tiemblan. Ahora entraremos en la sección más profunda, la oración guiada, el clamor compartido, el altar encendido. Durante los próximos minutos lloraremos, clamaremos, declararemos, y tú sentirás en carne y espíritu que no estás solo, porque donde se levanta el enemigo, también se levanta el león de Judá. Comenzamos la oración.